Y aunque Belém no es una ciudad en sí misma, quisimos dedicarle un video completo por la gran cantidad de cosas que tenemos para ver aquí. Seguimos paseando por Lisboa, la capital de Portugal. Ya vimos la primera parte de nuestro paseo por todo el barrio de la Alfama, conocimos la catedral. Si quieres ver todo este paseo, vete a mi video anterior, que ahí lo consigues completo. Y nos falta terminar de recorrer Lisboa en toda la zona neurálgica, toda la parte litoral, conocer su historia a detalle. Así que no te pierdas el siguiente video, porque esta serie de 3 videos está maravillosa. Además, al final de este video te voy a decir si te merece la pena o no comprar la Lisboa Car. Velo completo para que te enteres. Si estás perdido con todo lo que te digo porque es tu primera vez en este canal y no has sido parte del resto del recorrido, te reitero la invitación a ver los demás videos y me presento. Mi nombre es Anita Castillo y esta es mi filofonita en el que normalmente nos vamos conociendo España, pero por supuesto te llevo a cualquier lugar al que pueda visitar. En nuestro segundo día de paseo por Lisboa vamos a conocer lo que es Belém, que es un barrio, una parroquia, un distrito de Lisboa que fue creado en el 2012 uniendo dos parroquias más pequeñas que se ubicaban en este lugar. En esta parte de la ciudad hay mucho de la historia marítima de esta importante capital de Europa, que ha sido un importante núcleo de comercio marítimo a lo largo del tiempo. El que tengo detrás es un monumento a los descubridores que tiene esta forma de carabela y que por supuesto engalana la importancia marítima que ha tenido esta ciudad a lo largo del tiempo. Fue construido en 1960 para conmemorar los 500 años de la muerte de Enrique el Navegante. La verdad es que sus dimensiones son inmensas. Aquí detrás tengo la entrada a este monumento. El costo de la entrada es de 10 euros. Si compraras la Lisboa Car, está incluida. Dentro lo que tienen son exposiciones acerca de los grandes descubridores portugueses y un mirador. Y justo enfrente está esta plaza de lo más linda y colorida, que al lado de esta marina. La verdad es que es una vista bien bonita. Enfrente tenemos un jardín y el monasterio de los Jerónimos. Y este colorido dibujo que vemos en este piso es una rosa del viento. Si tú eres asiduo de este canal, si de verdad nos sigues fuertemente, podrás decirme en dónde más hemos visto una rosa del viento. Déjamelo ahí en los comentarios para ver si de verdad has prestado atención a todas las cosas que te he comentado. Estamos dentro de la Torre de Belém y aprovecho de contarte que este lugar ha tenido varios usos a lo largo del tiempo. Inició siendo un castillo y siempre fue una fortaleza, pero posteriormente pues también su torre era utilizada como un faro, sobre todo en el tiempo en el que se comenzó a hacer un comercio importante con China y las Indias. Podemos ver la parte de fortaleza acá, en donde vemos los cañones que están perfectamente apuntados, y otro de sus usos también fue el de una cárcel, y acá podemos ver como que estos eran los calabozos. Algo importante que tienes que saber para venir aquí a la torre es que la verdad el monumento es bastante pequeño y tienen el aforo bien controlado. Entonces la fila se tarda un poco más de tiempo porque ellos van viendo cuánta gente está dentro y cuánta gente no. Y así te van dejando entrar de a poco a poco. Ya subiendo la última parte del recorrido, la verdad es que en cada instancia haces una pequeña colita para ellos controlar cuánta gente está en cada lugar. Bueno, un poco para ubicarnos, en la primera parte cuando entras estás en el baluarte, que es en donde están los cañones. Luego vas a la plataforma
está abierta. El siguiente piso es la sala del rey, luego viene una sala de audiencias y llegamos a esta, que es la capilla. Y entre los usos que se le daba a esta torre también fue una oficina de recaudación de impuestos, ya que todos los barcos que venían a hacer comercio con Lisboa tenían que parar aquí y pagar sus impuestos antes de entrar. Esta torre fue declarada Monumento Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1983. Y te voy a decir, mira la larga fila que tenemos detrás, porque desde aquí la podemos ver. Esta fila es bastante larga, en cualquier parte sería bastante larga, además es corta porque, como te decía adentro, ellos tienen muy controlado el aforo de la gente que va entrando. Yo supongo que es porque la escalera para subir en caracol es bastante estrecha y nosotros en verdad cuando lo usamos subiendo todo el mundo iba subiendo y cuando lo usamos bajando todo el mundo iba bajando. Entonces van midiendo muy bien los tiempos con eso, con lo cual mi recomendación mayor es que abre a las 10 de la mañana, trata de estar aquí a las 10 de la mañana con tu ticket comprado y haciendo tu fila para que no tardes tanto en entrar. Otro tip que te quiero dar es que si has comprado tu Lisboa Card, tienes incluida la entrada acá y simplemente tienes que validarla. Pero es que la validas en el mismo sitio en el que compras el ticket. Entonces, el tiempo que vas a tardar es más o menos el mismo. Ya dependerá de si económicamente te sale mejor estar con la Lisboa Card por todo lo que incluye o comprar la entrada en cada lugar en separado, que recuerda que al final de este video nosotros decidimos comprar cada entrada por separado y te voy a decir si nos hubiese salido más económico o más caro haberlo hecho con la Lisboa Card. Para que te hagas una idea, la validación o compra de tickets es ahí en ese kiosco rosa donde ves gente y la fila ya viene de este lado. Así que si ya llegaste, deja a alguien haciendo la fila y otro que vaya a comprar el ticket porque algo de tiempo te va a ahorrar. Y si te vienes hasta la Torre de Belén, no dejes de visitar que es el monumento a los combatientes de ultramar. Está a unos escasos 100 metros y realmente es esta estructura inmensa que simboliza la unión de los pueblos y de la paz. Adicionalmente, acá en toda esa pared están los nombres de todos estos combatientes en los que se hace memoria. Hay una capilla memorial y justo al lado un museo. Todo es una zona muy solemne y muy bonita de visitar, apenas a 100 metros de la Torre de Belén. Este que vemos aquí es un autobús anfibio. Nos han dicho que estos autobuses, estos carros, van por la ciudad andando de lo más normal y de repente se van y se meten en el mar, o en el río, en este caso en el Tajo. Si tú no los puedes confirmar porque los hayas visto, pues me encantaría porque realmente no los llegué a ver en la ciudad andando. Este paseo que vemos por aquí, hay pues varios puestos donde nos venden fruta y nos venden diferentes cosas, café. Además también conseguimos me gusta ahí el monumento del avión, un avión anfibio. Está bonito este paseo, además ahí ese café se ve de lo mejor, aunque me da un poco miedo ese puerto que se mueve tanto. Justo antes de llegar al monasterio de los Jerónimos, estamos aquí en los jardines de la Plaza del Imperio, que tiene esta hermosísima fuente central y todo alrededor lleno de un jardín de lo más hermoso.
Estamos frente a la iglesia Santa María de Belén. Esta iglesia está ubicada al lado del monasterio de los Jerónimos y es una iglesia que muestra muy bien todo lo que fue el arte manuelino o el tipo de arquitectura manuelina. Esta arquitectura es muy propia de acá, de Portugal, y fue toda la que derivó del tiempo en el que aquí reinaba Manuel I y se hicieron grandes expediciones marítimas. Hubo un gran auge del comercio marítimo aquí en Portugal y ese comercio era el que financiaba las grandes obras que se hacían acá. Para entrar aquí es completamente gratuito, se hace la fila de este lado, nosotros ya entramos, hicimos una fila un poco más larga, dentro de ella puedes ver la tumba tanto de Vasco de Gama como de Luis de Camões. Luis de Camões es un poeta muy importante de acá de Portugal y Vasco de Gama quien descubrió las Indias por parte de Portugal. Igualmente dentro de la iglesia pues vemos cualquier cantidad de detalles. Hay una parte en la que incluso creo que fue producto de una ampliación porque la parte de la arquitectura se ve muy distinta de una a otra. De lo que estamos acostumbrados a ver en España, vemos acá las muestras dentro de la iglesia son diferentes, los retablos son distintos, ahorita lo debes estar viendo en pantalla. La verdad es que una belleza este lugar. Así como ya te lo comentaba, estamos enfrente del monasterio de los Jerónimos. Este monasterio fue construido para conmemorar el regreso de Vasco de Gama en su expedición hacia las Indias. Se dice que la construcción se hizo acá porque aquí había una pequeña ermita en la que Vasco de Gama con toda su tripulación rezó antes de partir en su viaje. Entonces, al regreso de esto, Manuel I decidió hacer esta obra conmemorativa y adicionalmente las obras comenzaron en 1501, la financiación vino directamente de las colonias, ya que destinaban un 5% de todo el comercio que llegaba desde África y las Indias para este tipo de obras. Estoy aquí descansando un ratito y viendo la enorme fila que no voy a hacer para entrar al monasterio. Y no la voy a hacer no porque no quiero entrar, sino porque realmente no tenemos suficiente tiempo. Ya que nos dijeron que de aquí de donde vemos la fila hasta la entrada es por lo menos 1 hora. Y de hecho en este momento he bajado un poco la fila porque llegaba hasta el final de la cuadra. Entonces tomar eso en cuenta si quieres venir a ver el monasterio de los Jerónimos, porque igualmente enfrente es en donde compras el ticket y es en donde validarías tu Lisbon Card, pero esta fila no te la quita nadie. Nos encontramos en el Centro Cultural de Belén, también muy cerquita de donde está el monasterio. Te quiero contar que este edificio en principio fue hecho para acoger la presidencia de Portugal de la Unión Europea en el año 1992. Luego de que ya Portugal no era el presidente de la Unión, pues decidieron utilizar el edificio para acoger este centro cultural y el Museo de Arte Contemporáneo. Dentro de él hay agenda también infantil y en toda esta zona hay una buena agenda infantil porque luego vamos a ver otros 2 lugares que también están muy buenos para traer a los niños a disfrutar. Estamos viendo esto que si no me equivoco se llaman bolo do caco y estas de acá se me parecen demasiado a las arepas andinas. Es que la vi haciéndola y la verdad es que creo que es una arepa andina tal cual. Eso se ve riquísimo. Lo rellenan con bacon, carne, diferentes cosas. Está bueno. Aquí enfrente del centro cultural vimos esta feria de comida que es como de las colonias portuguesas, me parece a mí. Y esta en particular es comida de Madeira. Esto se llama un bolo do caco y yo lo veo como una arepa andina con carne y fue lo que más me provocó comer. Así que fue lo que me pedí. Vamos. También le echan como mantequilla con ajo y queso. Y aquí continuamos en la misma zona donde está el monasterio y la iglesia y nos vinimos hasta acá
comer los mejores pasteles de Belén, o al menos eso dicen las reseñas. De hecho ahí dice única fábrica de los pasteles de Belén, pasteles desde 1837. La fila se va a hacer un poquito, así que vamos a aprovechar de cruzar para poder probarlo sin esperar tanto. Afuera vimos que había opción de servirte en mesa y estamos viendo dentro y yo dije, bueno, quizás es un restaurante con lo grande que es, y no, la mayoría es pastelería y si vienen como un sanduchito, una torrada, una cosa, pero realmente es para venir a comer esto. Ahí en la fábrica de pasteles de Belén hay diferentes opciones. Si compras un solo pastel, sale en 1,40 € cada uno, pero puedes comprar 6 por 8,40 y te dan esta cajita que adicionalmente viene con canela y con azúcar. Estaba leyendo aquí mismo en la cajita de los pasteles que de hecho está allí desde 1837 e iniciaron la fabricación de estos pasteles de Belén siguiendo una antigua receta del monasterio de los Jerónimos, y aquí lo dice muy poéticamente: diariamente renace en nuestra fábrica por los mismos procesos artesanales. Vamos a probarlo. Se siente la caja que está tibiecita, con lo cual los pasteles vienen así en la caja, como que uno arriba del otro. Sí me preguntaba cómo era que venía. Para ver, ay, porque si son 6, este tiene que ser el de arriba, es uno, y el de abajo es otro. Vamos a probarlo. Está tibiecito, súper fresco, muy sabroso, vale la pena. Este pabellón fue regalado por el gobierno real de Tailandia a Portugal, celebrando los 500 años de relación bilateral. Esto ocurrió en el año 2012 y me parece muy loco que haya este pedacito de Tailandia aquí en el medio de Lisboa. Nos vinimos a mostrarte el novedoso edificio del MAT, el Museo de Arte, Arquitectura y Tecnología de Lisboa. Es el proyecto cultural más puntero que tiene la ciudad y está hecho en este enorme edificio que tiene forma de una ola enfrente del río Tajo. Fue inaugurado en el 2016 y dentro podrás encontrar exposiciones temporales y permanentes de esto mismo. La mayoría son de arte contemporáneo y también vas a conseguir de arquitectura y de tecnología. Está finísimo este carrito en el que les van pedaleando para que el carrito avance, y en el centro tienen como una barra y les van dando cerveza. Este grupo pareciera que fuese como una despedida de solteros y me parece bien adecuado hacer una despedida de soltero en este tipo de atracción. Al ladito del museo está esta enorme escultura que es con la forma de un anillo y me recuerda a la canción del anillo pa' cuando, porque parece un anillo de compromiso. Está hecho con una gran cantidad de rines que forman toda la parte del aro, y arriba lo que sería el diamante son como vasos de whisky en su totalidad. Estamos en la parte alta del MAT, este edificio con forma de ola, y aunque quiere el mejor lugar para tomarle fotos de este lindo puente, pues ahorita está totalmente nublado con la lluvia. Estamos en el pilar 7 del puente 25 de abril, este puente del que tanto te he hablado durante todo el viaje y que hoy queríamos poder disfrutar al máximo, pero está lloviendo y la lluvia nos ha estropeado mucho nuestros planes. Entonces, acá en el pilar 7 lo que consigues es un centro de interpretación de este puente que inicialmente fue llamado Puente Salgado y que posteriormente pasó a llamarse Puente 25 de Abril en conmemoración a la vuelta a la democracia que hubo en 1974. Este puente ha sido muchas veces confundido con el Golden Gate de San Francisco, ya que ambos atraviesan una parte, atraviesan un río al lado de una ciudad costera.
De hecho, ahí en internet puedes conseguir las similitudes y las diferencias entre estos dos puentes. La verdad, yo no sabía de la existencia de este, sabía de la existencia del de San Francisco, pero sí, es que se parece muchísimo al de San Francisco, lo que es un poco más grande. Te comenté que íbamos a comparar si valía la pena comprar la Lisboa Car, al final nosotros no la compramos. Y bueno, la verdad es que acá las entradas son un poco costosas y lo hacen como para que realmente te valga la pena la tarjeta. Sobre todo el día de hoy lo noté muchísimo porque entrar a la Torre de Belén son 8 euros por persona. Luego ir al Monumento de los Descubridores eran 10 euros por persona. El monasterio eran 11 euros por persona. Y ahí sumabas más de lo que en un día te gastabas con la tarjeta. Ir por Lisboa, si te vas en metro, son 6,80 el día, poder montarte en cualquiera de los tipos de transporte que ofrece la ciudad, sin contar el barco, que tampoco lo incluye la tarjeta. También, si quieres entrar al castillo de San Jorge, son 15 euros, la catedral son 5 euros, el ascensor son 6 euros. En líneas generales, si quieres poder pasear la mayor cantidad de monumentos de acá de Lisboa, sí te recomiendo comprar la tarjeta, creo que hubiese salido a cuentas, pero también es cierto que en cada sitio hay mucha fila. Entonces te puede pasar que no quieras entrar a los lugares porque haya mucha fila, o te puede pasar que las distancias son también largas, entonces para ir de un lugar a otro y poder aprovechar el día completo se puede hacer complicado, como también te puede pasar que si no compras la tarjeta dejas de entrar a lugares porque el precio unitario es muy alto. Creo que si volviese a venir a Lisboa sí compraría la tarjeta, sobre todo aquí en Belén creo que se le saca muchísimo provecho. A ti muchísimas gracias por llegar hasta aquí. Por favor suscríbete si ya has visto todo este contenido. Me estoy aquí mojando, así que creo que me lo merezco por haberte mostrado lo bello de esta ciudad, tanto en Lisboa como aquí en el distrito de Belén. Te espero en el siguiente video, pero antes recuerda tú dejarme un me gusta, dejarme tus comentarios y compartir este video a muchas personas a las que les pueda interesar. Nos vemos en el siguiente video.